A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de la Seguridad Social y tus Derechos. Este es un programa a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy tenemos como invitado especial a Edison Ortiz, experto en inversiones, y ese justamente es el tema del día de hoy, las inversiones en el BIES. Justamente es un tema muy importante y que seguramente trataremos en otros programas también, pero el día de hoy vamos a dar inicio con este tema tan importante. Edison, bienvenido. Buenos días. Vamos a comenzar viendo cómo el IES cambió en el tema de inversiones. Sabemos que la Constitución del 2008 trajo un cambio muy importante, que dio el mandato de la creación de una institución financiera de propiedad del IES. Y en el 2009, con la ley del BIES, se creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, efectivamente hay un antes y un después de la creación del BIES. Así que, Edison, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo era antes y cómo era después de la creación del BIES? Desde el punto de vista del manejo, sí es un cambio importante, o sea, de la toma de decisiones. Desde el punto de vista de que los recursos que van al BIES o al IES tienen que ser invertidos, sí es un poco diferente a los de otros modelos que existen, en donde los recursos van al presupuesto del Estado y el Estado se encarga de repartir o de dar las porciones que tocan dar a los beneficiarios al final de sus periodos o de las medicinas o demás, como es el caso americano. Uh-huh. Ahí no tenemos inversiones de ese tipo. Compran papel del Estado, porque es el Estado el que está dando las seguridades de pago hacia el futuro. Desde el punto de vista del manejo, sí, fue un cambio importante porque se institucionalizó con más elementos, aunque las acciones fueron del mismo tipo, o sea, en el sentido que lo que se hacía con los recursos, prestar a los afiliados para préstamos quirografarios, hipotecarios, invertir en papeles del Estado un poco, invertir en papel privado otro poco. Lo que sí cambió mucho, o la expectativa que cambió y que sí se dio, fue en la parte más analítica. Quizás hubo más preocupación de la calificación de riesgo, de los títulos en los que se iban a comprar, mucha interacción, mucha conversación con los participantes del mercado de valores, digas esto, bolsas de valores y casas de valores, con el fin de ayudarles a diversificar las inversiones, que sí es un tema importante para mitigar el riesgo de invertir. El tratar de que otros nuevos participantes también salgan al mercado a emitir títulos, valores, tanto de deuda como de capital, fueron acciones totalmente nuevas. Lo que no se dio fue la verdadera banca de inversión. Se dio la parte de mercado, participación en el mercado primario, participación en el mercado secundario, que es el centro de todo esto, pero no se dio procesos de desintermediación bancaria para empresas importantes o proyectos. Profundicemos un poco en ese tema, porque antes de la existencia del BIES como banco, quien era encargado de las inversiones era la Comisión Técnica de Inversiones, y eran 3 personas nombradas cada uno por un miembro del Consejo Directivo del IES, y ellos tenían a cargo el tema de la decisión de inversiones, una responsabilidad altísima. La Comisión Técnica fue eliminada y se creó el banco. Y entonces el banco como tal, como una institución grande, porque además es una institución grande, tiene ahora ese papel que tú dices, el tema de fomentar las inversiones. Y leyendo el objeto social del banco en la ley del BIES, el objeto social dice la prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión, que es lo que tú acabas de mencionar, para la administración de los fondos previsionales públicos del IES
y la prestación de servicios financieros para atender los requerimientos de sus afiliados y jubilados. Entonces, ¿cómo ha cumplido el papel? ¿Se ha cumplido el tema de la banca de inversión? Tú me estás diciendo que parcialmente, no necesariamente. es decir, más que nada, porque como no es un actor que, digamos, tan proactivo en el tema, sino que induce, hacía presentaciones de cuántos, qué dinero hay presupuestado. Entonces los participantes del mercado oíamos esa información y decíamos, entonces yo puedo más o menos mercadear esas opciones posibles. Por otro lado, porque el BIES no puede tomar posiciones mayoritarias en las compras. Entonces todo ese tipo de cosas, digamos que se hicieron, pero la parte de banca de inversión, es decir, llevar empresas al mercado de valores. Conversamos mucho de ese tema, porque ellos podían haber hecho un liderazgo interesante en normas y formas de hacer banca de inversión en lo que sería la desintermediación bancaria. La otra cosa que no participó es, por ejemplo, en las grandes fusiones y adquisiciones que nos advirtieron que iban a haber, ¿no? El Estado dijo al principio, el gobierno, que era un gobierno de dueños, ¿no? Que la gente quería que sea dueña de algo, en otras palabras, nosotros queríamos que era dueña de acciones, es lo que veíamos nosotros, y la expectativa se creó mucho, y decíamos, a ver, ¿con qué vamos a empezar? Con EQ2. EQ2 es una empresa que tenía una participación posible potencial de 30% de los empleados. Entonces veamos qué rol podría tener el BIES para que actúe en ese proceso masificador de compras. ¿Y qué rol tuvo? Ninguno. Nosotros presentamos la opción. Les era difícil analizar normalmente, pero era una opción que vino ya muy analizada, muy revisada, pero en todo caso no se pudo hacer, lamentablemente. Pero, y entonces, ¿en qué está invirtiendo el BIES? Esa es muy buena pregunta, porque te voy a poner el panorama general. El panorama general es, el mercado de valores, yo he estado 25 años en el mercado de valores. Estoy más o menos retirado, pero sigo el mercado, en las figuras, las cifras, en pequeñas sugerencias y demás que hago a personas. El mercado era incipiente, y no hay duda que en los últimos 10 años empezó, como había mucho dinero del Estado y regado en la economía, empezó a tener mucho más participación en lo que a la vez se volvió participativo, el sector privado en emisiones privadas. Entonces el trabajo que hicieron las casas de valores de fomentar emisiones privadas dio resultado después de algunos años, y fue un trabajo arduo de las dos bolsas de valores y sus casas de valores para que hayan más participantes privados, a tal punto que en un momento dado, cuando se decidió, por otro lado, que el Estado no iba a vender los bonos del Estado en bolsa, todo el mercado era privado. ¿Y quién participaba comprando esos papeles? Compraban también instituciones privadas, personas naturales privadas, y también participaban fuertemente instituciones financieras públicas. Y eran compradores serios, no eran compradores cualquiera. Entonces, el mercado era emisores privados, compradores mezclado privado y público, pero el público era muy importante. ¿Entre esos del BIES? Entre esos del BIES. Va cambiando el tema en el año 2012-2013, cuando la administración del presidente Correa empieza a tener problemas de liquidez. Entonces empieza a recoger esos recursos que estaban en las empresas del Estado financieras, y empieza a quedarse el mercado corto de compradores importantes. Y la vuelta que se ha dado ahora, es que, para pintar la figura de ahora, es que el 70% de lo que se compra y se vende es papel del Estado. O sea, volvimos otra vez a nada. O sea, claro, se acabó el mercado de valores. Digo, se acabó, porque tener 30% es difícil de renacer, porque la gente, cuando uno va a hacer una promoción del mercado de valores como una fuente de financiamiento para un proyecto, para un negocio, para hacer cambios, para hacer compras de tecnología, etcétera, etcétera, siempre el dueño le dice, bueno, dígame quién me va a comprar este papel. Y obviamente antes decíamos, tenemos al BIES, el BIES compra un 30%, un 15%, un 20%, pero más del 30% no, pero ya el 30% para un emisor, dice, oye, qué bueno. Es un buen y como sabían que el BIES era un jugador, digamos que en paréntesis, inocuo, como siempre fue la CFN, un jugador inocuo. La CFN fue la promotora de la creación de las bolsas de valores en el Ecuador, pero de ese tipo de promoción y de participación era atractivo para los emisores de títulos. Esto ahora se ha vuelto difícil, porque la pregunta es, ¿quién me va a comprar? Dice, es que vas a tener que hacer un mercadeo muy amplio, muy masivo, y obviamente eso es complicado vender así. Entonces el tema de la crisis de liquidez, obviamente ha alcanzado al mercado de valores. Totalmente.
y el papel del BIES también se ha visto afectado. Vemos que en otros países la seguridad social es promotora de proyectos de inversión, de temas de infraestructura del país, y aquí eso no se ha dado. Bueno, el único de infraestructura que nosotros conozcamos es un proyecto Parayacu, algo así, digamos que es infraestructura petrolera, Parcayacu creo que es, no me acuerdo. Es un proyecto petrolero muy bueno. Lamentablemente el IES participó ahí como un banquero, más bien no como un comprador de títulos, pero participó. La tasa de interés que ganaba no era muy atractiva, para mi concepto era 5%, en un proyecto que era muy rentable. La otra es, lamentablemente, en Toachi Pilatón, tampoco fue a la bolsa, pero Toachi Pilatón son algunos cientos de millones de dólares, en donde obviamente la fuerza ya, o la imposición política le hizo participar, y obviamente ahorita no sabemos, por ejemplo, los afiliados, no sabemos qué mismo pasó con el proyecto, que ha cambiado de dueño, un proyecto que estaba hecho por personas que hablaban distintos idiomas, nada parecido a los nuestros siquiera, y con eso se lanzó y quedó a medias. Entonces ahí hay un riesgo muy grande. Ahí hay un tema también muy importante, que es justamente la transparencia, porque realmente para esta entrevista yo estuve buscando información, y realmente la información que existe en qué está invertido los recursos del BIES no existe. Y sabemos que hay inversión en algunos fideicomisos, o tampoco hay rendición de cuentas, justamente de lo que tú dices. ¿Qué pasó con Toachi Pilatón? ¿Qué pasó con otras inversiones que no conocemos? Nosotros sabemos de las inversiones, lo que pasa porque hay calificaciones de riesgo, y vos lees la calificación de riesgo y más o menos te puedes decir, estoy tranquilo. Pero no sabemos nada de por ejemplo, una inversión de Toachi Pilatón, porque ni siquiera se emitió papeles, sino que se invirtió en un contrato, a través de un contrato. Entonces ahí no tenemos nosotros ninguna transparencia, y no sabemos en qué estado está el proyecto, y peor, las expectativas que tienen los afiliados, por decir así, de que esta es una buena inversión, y además es una inversión masiva. Y la transparencia fue uno de los trabajos que más se insistió en todos estos últimos 10, 15 años, cuando se hizo mucha banca de inversión, la transparencia. Y yo diría que las calificadoras de riesgo y las bolsas de valores se pusieron la camiseta del mercado, las autoridades también, ¿no? En el sentido de que se exija al máximo transparencia en todo sentido de lo que se va, y por qué se va a usar esa plata, en qué sentido va el desarrollo del país, la creación de empleo, es decir, de todo tipo. Y además, y posterior, la transparencia en los resultados del proyecto o de la inversión. Claro, aquí justamente se topa el tema de las autoridades de control, porque el papel de la Superintendencia de Bancos y Seguros, bueno, ya no es de seguros, la Superintendencia de Bancos, es muy importante justamente para saber cómo están rindiendo esas inversiones, porque tienen que cumplir principios constitucionales de rentabilidad, de eficiencia, etcétera, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Tú conoces algo del papel de la Superintendencia frente al BIES? No. Y tal vez así porque nosotros vemos la exigencia que existe para emisores privados y para participantes privados en general. Todos somos vistos por la Superintendencia a fondo, nos piden reportes de todo tipo de cosas, nosotros creemos saber de lo que pasa en el mercado a través de los reportes que se supuestamente se corren o se dan, pero del BIES te puedo decir, yo no conozco. Yo me siento mal porque yo no fui muy participante conceptual de hacer un banco, ¿sí? Pero de todas maneras, pues sí, la mayoría gana. En todo caso, ya que estuve en la institucional, trabajamos muy de cerca, ayudando en lo que se podía ayudar, porque a la final nosotros teníamos más experiencia que ellos. No somos los compradores, somos los que promovíamos la compra, también la venta. Pero sí, la transparencia ha sido una cosa que va de crecimiento, digamos así, en el Ecuador. Así es. Y yo creo que sería importante poder obtener cierta información que pueda proporcionar la Superintendencia de Bancos como organismo de control frente a este tema tan importante que es el rendimiento de las inversiones y hacer seguimiento. Exactamente. Me imagino que deben haber auditorías, porque esa es su función. No se ha conocido los informes, ahora existe un hermetismo total. Antes se transparentaba justamente cómo estaba la salud de las instituciones, IES, BIES, etcétera. Ahora ya no se conoce, es más, conocemos que no existe control, al menos en el IES. Habría que ver en el BIES igual, ¿no? Así es. Es decir, si vos tienes una institución financiera, digo yo como IES, los seguimientos como dueño deben ser tan o más exigentes que los seguimientos que tienen o hacen los dueños a sus respectivos bancos. Hay los que están expuestos, la banca,
a hacer y obligatoriamente a generar como información. Y uno puede saber qué es lo que pasa. Por ejemplo, más o menos la condición de la cartera, en qué está invertido. Nosotros no sabemos nada. No se sabe. Ese es un Entonces me parece que ahí estamos cojeando y conocemos que están nombrados nuevas personas en el BIES que provienen del mercado de valores. Entonces yo creo que va a haber influencia importante al respecto de ese factor, porque ese factor para nosotros es importantísimo. Claro que sí. Ahora, en este modelo que tenemos ahora del sistema de pensiones, que es un sistema básicamente de reparto, ¿cuál es la importancia de que se hagan buenas inversiones? A ver, del total que he podido más o menos evaluar de los recursos que se utilizan para dar las prestaciones, hay una parte que viene de los mismos aportes, otra parte que venía de los 40% del Estado, y la otra son los rendimientos que tienen los fondos, los diferentes fondos. No es pues la única fuente. Al no ser la única fuente, mira la dificultad con la que una persona analista puede ver desde fuera. Si vos quieres tener, por ejemplo, para un pago mensual de alrededor de $500 millones, vos necesitas haber tenido una rentabilidad de $500 millones mensual, ¿no es cierto? Mensual, lo cual implica que tienes que haber tenido 5.000 o más millones de dólares en inversión. Digo no solamente para hacerles ver en el año. Si haces en el mes, son 10 veces más. Son 50.000. Por tanto, quiere decir que la cantidad de dinero que proviene de las inversiones para ser utilizadas en prestaciones es realmente muy pequeña. O sea, todavía nos falta acumular más plata. De ahí la preocupación del futuro para los pensionistas es cómo nos van a pagar. Si ahorita nos estamos dando cuenta que lo poco digamos lo poco, porque tengo entendido que son entre 9 a 10 mil millones de dólares que están en ese tipo de papeles, y donde cada mes se están vendiendo algunos millones de dólares en inversiones para poder tener la liquidez para poder pagar. ¿Te das cuenta cuál es la preocupación para el futuro? Justamente ahorita el tema que acabas de topar es el fondo de pensiones alcanzó en el 2015, diciembre del 2015, aproximadamente 9.000 millones. Pero con las medidas que tomó el Consejo Directivo a cargo del señor Espinosa, que le mereció la destitución, el tema del borre de la deuda en salud, ahora el fondo de pensiones está a la baja, lo cual es impensable, o sea, es inaudito, porque realmente, lo que tú acabas de decir, el fondo de pensiones debería estar creciendo. Y sin embargo, parece que a final de diciembre del 2017 ha cerrado más o menos con unos 7.500 millones de dólares a la baja, con la expectativa de que el nuevo presupuesto del IES también va a haber una desinversión fuerte este año, en el 2018. Entonces, es un tema muy preocupante, porque ese dinero, a más de que se está desinvirtiendo, produce un efecto adicional, que es no poder invertirlo. O sea, no solamente que se lo entrega y se pierde, sino que eso podría haber sido invertido. Y ahí viene el rol del Estado. Él es el único que puede resolver el problema. Y el cómo es una de las grandes preguntas que nunca se contestaron en la campaña electoral. Creo que solo hubo un candidato que dijo, renegociando los contratos del petróleo, toda esa plata va para el IES o para el BIES. En este caso sería para el IES. Y la verdad es que es súper preocupante, porque no habiendo la masa que hay, inclusive sabemos que hay alguna cantidad de aportantes que está disminuyéndose, no son muchos, pero hay una disminución de aportantes porque lógicamente hay menos empleo. Entonces el problema no es pequeño, no veo que se enfoque nadie a poner los números. Y parte es lo siguiente, cuando uno ve los números de la Seguridad Social en diferentes lugares, siempre ve diferentes cosas, a diferentes tiempos y en diferentes formas. Por ejemplo, pues a veces estás viendo unos números y dices, chusa, pero esto ha sido solo el fondo, no ha sido el total. No, estas eran las prestaciones, pero no eran estas otras. Pero nunca se ve una visión integral. Nosotros hemos hecho en la mesa hemos tenido conversaciones sobre la creación de un modelo financiero actuarial para nosotros, para el público, para los analistas, que más o menos tengamos interés en el tema, y que podamos nosotros hacer nuestras pronósticos de lo que podría suceder. Por ejemplo, se habla que en los grandes cambios pueden ser aumentar la edad, que el gran cambio puede ser aumentar la tasa de aporte. Esas son medidas que todo economista, ahí sí te digo con toda franqueza, todo economista dice, esa es la solución.
Es verdad, pero la pregunta es cómo, cuándo, en qué porcentaje y qué pasa con la gente joven. ¿Cómo le vas a convencer a un joven que le quedan 35 años por adelante y que le diga, sabes que vas a tener que pagar en vez de 20 punto tanto, 25? Y además te vas a jubilar después de los 70 años. Claro. Es un tema muy complicado. No, y el tema no está complicado, no solo es el Ecuador, es el mundo. No, ahora todo el mundo está diciendo, la fórmula más fácil es retrasen la jubilación. Porque por ahí paramos el cobro. ¿No es cierto? El cobro de la pensión mensual. Entonces retrasen nomás y ya se está hablando de 70 años normales. Porque además la expectativa de vida ahora con el avance de la medicina, obviamente que se ha extendido y ya no es como era antes, que era mucho más corta, y entonces los años que se pagaban la pensión, pues eran menos años que los que se deben pagar ahora. Ese es un factor. El otro factor, que es medio entre demográfico y de empleo, es que hay empleos que van a desaparecer, porque con la inteligencia artificial las van a borrar. Y hay en todo, en la industria, en la banca, en los servicios comerciales, etcétera. Hay gente que tiene que salir o cambiarse de posición o reentrenarse, porque obviamente los cambios son, y algunos son hasta bruscos. Hay otros que van a tomar más tiempo. Pero lo que va a pasar es que los que toman más tiempo no necesariamente van a ganar más plata. Y aquí es importante, el salario es importante en la aportación, ¿no es cierto? Entonces, en el grupo de los trabajos nuevos que se quedan, que no van a ser cambiantes, no implica necesariamente se quedan y van a subir porque como que son irreemplazables, van a subir de categoría y les van a dar más dinero. No. En Estados Unidos ya se está viendo, por ejemplo, los análisis hacia el futuro, te dicen ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, en Estados Unidos promedio $50,000 al año. Eso es un poquito, ahí nomás como en el Ecuador. Pero Estados Unidos tampoco es el país más caro, es un país más barato que el Ecuador en muchos aspectos. Pero todos esos cambios que son de esa naturaleza, de tipo de empleo, también viene dado por el tipo de economía que estamos desarrollando. Entonces aquí tampoco se ha hablado. Hablamos muy en el aire y no sabemos qué es lo que queremos nosotros como economía. Se habló de la economía del pensamiento, los años pasados, pero no se hizo nada. Así es un tema complicado, tiene muchas aristas. El tema de la evolución del empleo también va a cambiar justamente la realidad del Ecuador, porque ya no va a haber una relación de dependencia directa, porque mucha gente va a trabajar desde su casa, el teletrabajo, etcétera, ¿no? Entonces son temas y aristas en la seguridad social que van cambiando, pero en este tema de las inversiones que es tan importante, se necesita tomar decisiones trascendentales para que esto se pueda mejorar y cambiar, y sobre todo revertir estas decisiones que se tomaron de que el fondo de pensión está a la baja, y tomar las decisiones que se deben tomar para rescatar el fondo de salud, etcétera. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero sí, es muy corto el tiempo y nos quedaron muchos temas que conversar, sobre todo tal vez más cifras y números para la próxima vez. Así que estarás cordialmente invitado, Edison, y ahora muchas gracias por haber venido. Claro. Gracias por la invitación. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.